Ok, ok, perfecto. ¿Eso lo hiciste tú? ¿Esa reja? No, esa yo la compré. ¿O está hecha así como a mano? Bien, yo voy a hacer una pequeña como que intro. Mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos el placer, ¿verdad?, de tener al nutricionista, principalmente, por ahí, porque yo leí un poquito más o menos, pero yo no sé mucho de eso. Entonces, ¿Del síndrome metabólico o de la keto? No, yo leí del síndrome metabólico, para saber de qué era que te iba a hablar. Bien, mi gente, bienvenidos sean todos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos el gran privilegio y el honor de tener con nosotros pues a un nutricionista para hablar de un tema que es muy importante en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, que es la nutrición y el síndrome metabólico. Yo sé que tal vez ustedes se van a preguntar qué es esto que acabo de traer, qué es ese tema, de qué trata, y para ello tenemos el honor de tener a Wilfredo Román con nosotros, quien pues nos va a estar ampliando este tema, nos va a estar ayudando a entender y a conocer un poco más de eso. Bienvenido. Gracias por la invitación, saludos a todos. Es de suma importancia esta parte de lo que es la nutrición. Antes que todo, soy egresado de la Universidad Evangélica Nacional, UNEP, y me he interesado en este tema porque muchas personas en nuestro alrededor han estado batallando con cada uno de estos factores que conforman lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se declara o se definiría como un conjunto de factores que llevarían a la persona a enfermedades cardiovasculares y hasta la diabetes si éste no se atiende a tiempo. La nutrición en realidad está ligada con tanto la salud como con la enfermedad. De una buena nutrición o alimentación depende si la persona pueda mantenerse saludable como pueda mantenerse enferma durante toda su vida. O sea que aún en los procesos de enfermedad, si no existe una alimentación adecuada, la persona puede morir aún teniendo los medicamentos esenciales. Sin una adecuada alimentación, la persona pudiera hasta morir. Ok, yo tengo una pregunta concerniente a lo que usted acaba de decir, y es que usted habló que el síndrome metabólico pues causa efectos cardiovasculares en la persona. Así es. Y bueno, como ambos somos cristianos, y yo sé que ustedes van a notar como que un parecido, ¿verdad? Él es mi tío. Hemos visto muchos pastores y muchas personas jóvenes incluso sufrir del corazón, tener como problemas, ¿verdad? En las venas, que se le coagula, se tapan. Entonces, eso quiere decir que muchas de esos problemas o muchas de esas enfermedades puede estar relacionada a la forma de que esas personas se alimentan. Directamente que sí. Directamente que sí. La mayoría de las situaciones que estamos observando en lo que son las enfermedades cardiovasculares en sentido general están directamente relacionadas con lo que es el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico lo primero es que está relacionado con el perímetro de la cintura en la mayoría de las personas, que se representa por dos tipos de obesidad. Ajá. En los hombres, por cierto, es la obesidad androide, que es cuando se le pone esa barriga grande, por ejemplo acá, y normalmente este tipo de obesidad, si fuera por ejemplo de músculo, que no lo es casi siempre de grasa, y toda esa grasa entonces circundante en esos alrededores comienza a bajar la efectividad de las funciones de todos esos órganos en sus alrededores. Llámese páncreas, llámese vaso, llámese intestinos, llámese el mismo hígado, en donde le puede crear por esa cantidad de grasa esteatosis hepática, o sea, grasa en el hígado. Puede ser grado 1, grado 2 y hasta grado 3. Y de esta cantidad de grasa que está ahí, o sea, un hombre, por cierto, desde que llegó, por ejemplo, a 102 centímetros en su perímetro de la cintura, ya comienza a sufrir de grandes problemas cardiovasculares. Pero eso va a depender, el tamaño del hombre, ¿no? O podemos decir cualquier hombre. Por ejemplo, existen hombres que su, escultura física o su esomatotipo, como le llaman, son hombres que se pueden dar, ásperos. Que son robustos. Robustos, fuertes.
pero lo que es la cintura, esta parte aquí, en nada tiene que ver, por ejemplo, con esto, porque fíjense que estamos hablando es aquí en la parte del abdomen, en donde sin importar, por ejemplo, fíjense que mayormente la contextura del hombre es aquí en el pecho, sí, por ejemplo, donde mayormente se refleja, pero cuando comienza a tomar forma en toda esta parte de la cintura, en mujeres de 88 centímetros y en hombres 102 centímetros, son alto riesgo de enfermedades cardiovasculares en cada una de estas. Ahora bien, yo voy a hacer la medida después que se quede aquí. Ahora bien, por ejemplo, el síndrome metabólico, como le dije, que son un conjunto de factores que llevan a este tipo de enfermedades, comenzamos que es la que, digamos, más llama la atención porque las otras casi nunca se ven. Okay. Por ejemplo, que es la hiperlipidemia. O sea, ¿qué es la hiperlipidemia? La subida de todos los lípidos corporales, como lo es, por ejemplo, el colesterol, okay, como lo son, por ejemplo, los triglicéridos, que casi siempre, dependiendo del estilo de vida que tengamos, atribuidos por la cantidad de comida rápida y las frituras que normalmente tomamos, entonces hacen hacia arriba a la cantidad de esos lípidos, vamos a decir, en nuestro cuerpo, creando esta condición. Cuando sucede esto, juntamente con lo que es la presión arterial, cuando sube, por ejemplo, a más de 130/85, los triglicéridos por encima de 150, por ejemplo, y una azúcar en sangre en ayuna por encima de 100, ya estamos diciendo, estamos dentro del síndrome metabólico. Ahora bien, mencioné alrededor de 5 factores, sí, pero no significa que para yo entrar dentro de lo que es el síndrome metabólico tenga que tener los 5. Basta con presentar 3 características de estas para decir que estoy en este síndrome metabólico. Wow, increíble. Yo estoy sorprendido, de verdad. O sea, tenemos que hacer algo. Pero hemos visto muchas personas que tal vez para mitigar esos casos y demás, pues comienzan a hacer ejercicios y algunas dietas para, pues, ¿verdad?, comenzar a controlar su forma. Hay una dieta que de hecho tenemos una persona, una seguidora del canal, que nos dijo, por favor, hazle esa pregunta al nutricionista, y es la dieta keto. ¿Cuál es su opinión al respecto de la dieta keto y cuál es su opinión al respecto de si esta tiene algún efecto secundario, si usted la recomienda o no la recomienda? Bueno, existen muchos programas alimenticios, muchas dietas en donde han en parte sido de beneficios para muchos, y como dije al principio, la nutrición está muy relacionada con la salud o con la enfermedad, y cada condición de una persona tiene un programa alimenticio específico. Por cierto, encontramos escritos y libros por completo que hablan acerca de la nutrición en las diferentes etapas de la vida, indicando con esto de que dependiendo de la edad que tenga la persona o la condición física, entonces un programa alimenticio o una dieta, como le llaman. Okay. En realidad, una dieta es todo lo que se consume. O sea, una dieta no está relacionada específicamente a que debo rebajar o que debo subir, no. Todo lo que se consume viene siendo una dieta, para mal o para bien. Okay, viene siendo una dieta. Entonces, ¿qué sucede? Si ya yo tengo cierta edad o cierta condición, mi dieta o mi programa alimenticio debe ser distinto a que cuando yo tenía quizás 18 o 20 años, en donde mi cuerpo estaba en 100% de su actividad, por ejemplo, de su sistema digestivo, en las cantidades de enzimas y así sucesivamente. Ahora bien, si ya tengo ciertas cantidades de libras, ya sea, por ejemplo, por obesidad, por sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 o obesidad mórbida, cuando ya pasa por un IMC o un índice de masa corporal de 42. ¿Qué sucede? La dieta keto tiene por características que está principalmente cargada de proteínas y de lípidos o grasas. Okay. Pero en diferentes investigaciones, científicos del área de la nutrición y de la misma y de medicina ya han establecido la cantidad específica que se debe consumir para las personas sanas, primeramente, dentro de las cantidades de calorías que yo necesito. Por ejemplo, una persona sana 100%, o vamos a decir un 90%, ya está establecido que
entre los 3 macronutrientes que son carbohidratos, proteínas y grasas, ya tienen porcentajes establecidos. Primeramente, en los carbohidratos en un 55 a un 65% de las calorías que debo ingerir. Okay. Las proteínas de un 15 a un 20% y las grasas de un 20 a un 30% de las calorías. ¿Qué significa? Que si voy a consumir una dieta, por ejemplo, de 2.000 calorías, simplemente lo calculo en base a mi condición quizás renal, porque las proteínas tienen que ver con la condición renal. Y por eso llamo mucho la atención con relación a esas personas que quizás en el momento de querer echar músculos, comienzan a consumir proteínas a lo loco sin saber si sus riñones, su sistema renal está en condiciones para procesar esa cantidad de proteína, y luego entonces vemos la proteinuria por las nubes, exacto, por las nubes, y muchos factores bioquímicos que inmediatamente comienzan a subirle y luego comienzan a preguntarse ¿por qué me está pasando esto? Simplemente porque iniciaste un plan alimenticio sin, diríamos, la anuencia o sin la presencia de alguien que te ayude a saber si tú estás en condiciones de meterte en esta dieta. Okay. Entonces, si la dieta está cargada rotundamente de proteínas y de grasa, entonces estoy echando a un lado los carbohidratos, que por cierto es uno de los principales macronutrientes que el cuerpo hasta ahora necesita. ¿Por qué? Porque se encarga de mantener el cuerpo activo, enérgico, que usted tenga, por ejemplo, facilidades de brincar, de pararse, de hacer esto, de hacer aquello. Esa es la energía que viene de los carbohidratos, porque la energía de los carbohidratos es más rápida, o sea, entra al cuerpo más rápida. Okay. Pero aparte de esto, existen órganos que le llaman glucodependientes, o sea, dependientes de las glucosas. Y la glucosa principalmente viene de los carbohidratos. En este caso, por ejemplo, es el cerebro. La función cerebral, el sistema nervioso central, trabaja con las glucosas, trabaja con los carbohidratos. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que si entramos a un tipo de dieta en donde los carbohidratos no existen, el cuerpo tiene que meterse en hacer un cambio bioquímico de transformar esa glucosa que él necesita, que viene de los carbohidratos, tomarla de las grasas y de las proteínas. Ok, una pregunta. Porque usted entenderá, ¿verdad?, que todo eso es tecnicismo que usted ha dicho, yo no me lo sé. Y tal vez así mismo hay muchas personas que quizás incluida la persona que nos hizo la pregunta sobre la dieta keto, sobre si usted la recomienda. Entonces, de una forma sencilla, de una forma que yo pueda entender más llanamente todo lo que usted ha dicho en base a la dieta keto, su respuesta sería que usted la recomienda sí, o usted recomienda que esa persona debe primero hacerlo con la anuencia de un nutricionista para que pueda darla de la forma correcta. ¿Sería esa? Lo primero es que sí debe hacerse con la anuencia, con la presencia de un profesional en el área de la nutrición, por la sencilla razón de que cuando el cerebro vea, por ejemplo, que no está recibiendo lo que él requiere para trabajar, usted sabe qué va a suceder con su cuerpo. El cerebro es quien dirige, vamos a decir, el cerebro, el sistema nervioso central se conecta con el sistema nervioso periférico. O sea, desde aquí se conecta a todo lo que existe aquí abajo. Todos los órganos desde aquí hacia abajo se conectan con el cerebro. Y si no está recibiendo la nutrición adecuada, hay desnutrición cerebral. Y haber desnutrición cerebral, entonces puede haber graves problemas de la comunicación entre aquí y los demás órganos. O sea, si el brazo se levanta, si las manos abren y cierran, es porque del cerebro recibe un mandato, y así cada uno de los órganos. Entonces, si el cerebro no está en condiciones de enviar esos impulsos eléctricos, esos mandatos, ¿qué va a suceder con el sistema nervioso periférico? O sea, también va a comenzar en fallas, y es donde el cuerpo entra en una acción que le llaman la cetosis. ¿Qué es la cetosis? Bueno, es el cambio de que en vez de que mi forma de yo trabajar, vivir, diría el cerebro, de venir de los carbohidratos, entonces va a tener que venir o de las grasas o de las proteínas. Y eso entonces comienza a crear, diríamos, disparidad o ciertas dificultades.
¿Cuándo se aconsejaría esta dieta? Cuando las personas están sufriendo de algún tipo de discapacidad cerebral, como qué problemas, por ejemplo, a esas personas que le dan estos convulsiones, por ejemplo, o que le dan ciertas convulsiones, ataques, ciertas convulsiones en donde las células del cerebro están hiperactivas, o sea que están irradiando mucha electricidad, o sea, tiene una hiperactividad, y para bajar entonces esa hiperactividad cerebral, entonces se puede utilizar la dieta keto. Perfecto. Se puede utilizar, o sea, en una persona que esté sana, que tenga la condición cerebral normal, la dieta keto no es aconsejable. Perfecto. La dieta keto no es aconsejable. ¿Por qué razón? Porque cargaría demasiado de proteínas, cuando dije al principio está entre un 15 a un 20%, y en ocasiones hasta bajaría si la condición de los riñones de esa persona no lo soporta. Por ejemplo, los nefróticos, esa persona que se están dializando, necesitaría menos de un 10 y hasta si acaso un 10% de proteína, porque sus riñones no están procesando las proteínas, y por eso entonces se necesita tomar control con esto. Aparte de esto, que el exceso de proteína ya está comprobado, y lo he visto, por ejemplo, en analíticas que hacemos en los pacientes que visitan el consultorio, que el exceso de proteína o de aminoácido, que es la división de las proteínas cuando se metaboliza, cuando se digiere, comienzan a almacenarse debajo o entre las arterias, las venas, creando, por ejemplo, que se vayan cerrando hasta el punto tal de que comienzan a crearle ciertos problemas y graves problemas de cardiovascular en sentido general. Perfecto. Bueno, ya estamos casi llegando al final, ya estamos en el final pues de esta entrevista. Yo sé que el tema es amplio, el síndrome metabólico y el tema de la nutrición, o sea que se van a quedar obviamente muchas cosas, así que si las personas quieren seguir escuchando sobre este tema, pues que dejen en los comentarios, ¿verdad?, si quieren que continuemos hablando de esto o qué otro tema concerniente a la nutrición quieren pues que tratemos aquí. Pero yo quiero hacerle dos preguntas antes, ¿verdad?, de forma breve, antes de cerrar. Y una es, ¿qué tipo de alimentos, por así decirlo, llevan a una persona a crear un síndrome metabólico o a tener esta enfermedad? ¿Y qué alimentos usted considera que deben estar en la dieta diaria de una persona? Lo primero, que no es nada más la alimentación influye en lo que es la formación del síndrome metabólico, sino que también la falta de actividad física. O sea, cuando una persona, por ejemplo, solamente come y no existe una, diríamos, valoración entre las cantidades de calorías o la cantidad de comida que come con lo que debe salir del cuerpo, o sea, el gasto calórico. Acuérdense que el gasto calórico es todo lo que nuestro cuerpo consume para mantenerse vivo. Eso es un gasto calórico. Y si no existe un balance entre la cantidad de alimentación que comemos o calorías que ingerimos con el gasto calórico, entonces comienza a formarse, pues, digamos, un exceso de alimentación y pudiera irse creando el síndrome metabólico. Aparte de esto, los chichos, como digo. Exactamente. Aparte de esto, ¿qué sucede? Que si una persona no tiene cierta atención con lo que come, sino que como lo único que le gusta quizás son las comidas rápidas, quizás porque no tiene tiempo o qué sé yo, quizás está muy ocupado, lo que sea, siempre lo que come es o hamburguesa o hot dog o esto o pizza o los snacks, por ejemplo, que venden en los colmados, en los supermercados. Este tipo de alimentación, asegúrelo que lo está matando día tras día. Lentamente. Porque muchas veces nuestro organismo no está en capacidad de procesar esa cantidad y ese tipo de alimentación que está recibiendo. Existen órganos encargados de ayudar a metabolizar, de ayudar a digerir esos alimentos, y si estos tienen ciertos tipos de problemas, por ejemplo, mucho menos se va a digerir. Y todo carbohidrato o toda proteína o todo grasa que no se procesa, que no se metaboliza por alguna disfunción del hígado,
o por cualquier otro tipo de órgano, mismo páncreas, se almacena en nuestro organismo, principalmente en el abdomen, aquí adelante, y ahí mismo el hígado aguardando, porque el hígado, por cierto, es como, vamos a decir, un almacén Okay. en donde se almacenan reservas de grasa, para que en momentos en donde el cuerpo amerite, vamos a decir, amerite, por ejemplo, de energía, entonces toma de ahí para él convertirla en energía. Pero cuando se sobrepasa del almacenamiento, entonces comienza a crear problemas. ¿Qué le pedimos a la persona? Movimiento, que se mueva. La persona debe caminar por lo menos 45 a 60 minutos diarios o por lo menos 5 minutos a la semana. Si tiene grasa en el hígado, si le han dicho que tiene grasa en el hígado, que tiene esteatosis hepática, debe comenzar a caminar, porque después de 30 minutos de caminando, esa grasa del hígado comienza a quemarse. O sea, no estamos diciendo que tiene que ser salir a correr, ¿no? Es simplemente caminar con la actitud caminar por lo menos para comenzar a preparar el sistema cardiovascular. El ejercicio ablanda lo que es, por ejemplo, las venas y las arterias, que con ese tipo de alimentación y por falta de ejercicio se endurece, y al endurecerse, entonces la presión arterial le ataca y no tiene flexibilidad de poder abrirse cuando la presión arterial aumenta, y por eso entonces se presentan esos casos de ACV y de otros tipos de enfermedades cardiovasculares que tienen que correr rápido, y muchos se quedan en el intento. Bueno, ya hemos llegado al final de esta entrevista. La verdad que me ha parecido genial. O sea, sé que hay mucha terminología, ¿verdad? Que uno tiene que se le hacen a veces un poquito incómodo porque tal vez no la conocemos, pero creo que ha sido bien claro los puntos muy importantes para controlar esto del síndrome metabólico, qué lo ha producido y demás. Ya de una forma breve, me gustaría que usted diera sus redes sociales, ¿verdad? Y cómo la persona puede comunicarse con usted para así acceder a tal vez a una consulta o hacerle algún tipo de pregunta. Y resumiendo finalmente un consejo que usted le pueda dar principalmente a los jóvenes o en general para poder controlar esto, y tal vez, como usted dijo al principio, quizás nosotros, porque creemos que estamos al 100%, nos descuidamos mucho, no hacemos ejercicio, simplemente comemos y eso no puede estar haciendo mucho daño. ¿Cuál sería su consejo para en general, y cuáles son sus datos para que las personas se puedan comunicar con usted? Lo primero es que para mantenerse saludable, por lo menos lo más saludable posible, porque usted sabe que siempre existen factores en donde quizás no podemos hacer muchas cosas. Imagínese, uno de los factores que permite que una persona pueda mantenerse saludable o no es hasta el mismo ambiente. Sí. O sea, ¿qué hacemos con esto? No podemos hacer nada, pero en la alimentación sí podemos hacer. Y es por esto, por ejemplo, que a diario necesitamos consumir, óigame bien, no es que usted, por ejemplo, se haga, como dicen por ahí, no quiero asistir a un nutricionista porque inmediatamente te quieren quitar de todo. No, no es así. Primeramente yo, por ejemplo, siempre me gusta realizar estudios a esa persona para saber qué deficiencias tiene, y en base a esa deficiencia entonces trabajar con esa persona, con el propósito de no ponerle cargas, cargas a esa persona que no pueda llevar. Pero lo normal es que usted a diario debe consumir por lo menos 5 porciones de frutas y vegetales. No le gustan las verduras, no le gustan las ensaladas, debe buscar la manera. ¿Por qué? Porque necesitamos esa cantidad de fibra para mantener ese sistema digestivo, esos intestinos libres. O sea, que usted no sufra de constipación o estreñimiento, que es lo mismo, porque ese estreñimiento mata, que por cierto, esa es una de las razones por la cual muchas personas están padeciendo cantidades de enfermedades. O sea, 5 porciones de frutas y verduras. No es que deje de comer arroz sin importar, comas un poco de arroz. Carnes, úsala sin piel y por lo menos 2 veces a la semana, no cantidades de carnes. El cerdo, trate por ejemplo de bajar la cantidad de cerdo que está consumiendo y sus productos, porque no es... Sus derivados. Sí, sus derivados, porque no es muy aconsejable para, la salud en sentido general. Entonces, ¿qué estamos diciendo al final? Aparte de eso, también el consumo de agua. El consumo de agua. Necesitamos, por cierto, consumir agua.
Para comunicarse conmigo para alguna consulta, alguna asistencia o alguna consulta relacionada a lo que hemos estado hablando y otros temas relacionados a la nutrición y a la salud, mi número de WhatsApp es el 829-986-3941. Hasta ahora tenemos un canal también de YouTube, pero no está tan activo. Tan actualizado. Exacto, tan actualizado que próximamente le estaríamos dando, ya sea por este o por cualquier otro medio. Perfecto. Pasen buenas, Dios les bendiga. Muy bien. Bueno, señores, hemos llegado hasta el final de esta entrevista. Yo sé que a todos ustedes, igual que a mí, pues le ha gustado mucho. De hecho, ya yo tengo el próximo tema para cuando tío tenga pues el tiempo, y me gustaría hablar de los mitos en la nutrición, porque él mencionó algunas cosas que yo sé que para muchos se encuentran muchos mitos en ese asunto. Así que ya ustedes saben, síganos en nuestro canal de YouTube. Por favor, dejen en los comentarios qué tema les gustaría que tratemos en la próxima, si les gustó, si no les gustó, qué preguntas tienen, y pues yo se las hago llegar. Nos vemos en un próximo video.